Iceberg de casos médicos, personales o que hayan escuchado. En mi caso, una vez como paciente en un psiquiátrico, llegué a presenciar como un señor ya grande se arrancó un ojo con un tenedor de la cocina porque según él veía a su esposa, que él mató, y que no dejaba de atormentarlo. El señor tenía esquizofrenia y borderline. Después de ese día ya no se supo nada del señor, y mi mamá, a unas semanas, decidió sacarme porque según le había contado una enfermera, que maltrataron al señor hasta el punto en el que se petateó. Y la herida de su ojo nunca fue curada. Quién sabe si fue verdad, pero lo de los maltratos lo confirmo. Más que un caso de venganza, yo lo veo como un caso de karma. Antes de que yo naciera, cuando apenas tenía como 6 a 7 meses de gestación en el vientre de mi madre, ella se fue a hacer sus chequeos y todo ese procedimiento que se hace para el monitoreo del embarazo. Pues la enfermera de esa entonces de nuestro pueblo, según ella, yo estaba muerta, y por eso le dijo a mi mamá que se debía hacer un degradado. Creo que así se escribe. La cuestión es que no le hizo ninguna revisión ni examen a mi madre, y solo porque yo llevaba unos días sin moverme, entonces ya estaba bien tiesa. Mis padres viajan a otra ciudad donde le iban a hacer el procedimiento a mi madre. Ella estaba muy deprimida y todo. Bueno, pienso que se le había muerto, su primer bebé. Cuando llegan a la clínica, el doctor la revisa y se les quedó viendo extraño, hasta que les dijo: ¿cómo se le va a hacer un degradado si este bebé está más vivo que yo? Estuvo bien raro que hasta el doctor se sacó de onda y no entendía por qué la doctora, corrijo, es que me equivoqué, era doctora, no enfermera, había escrito que el bebé estaba muerto. Para no hacer más largo el cuento, esa doctora sí le alcanzó a joder la vida a más de una mujer y sus bebés. Hacía falsos exámenes a embarazadas, no hacía su trabajo correctamente. Y durante un parto a propósito, terminó jalando de las piernas a un bebé, porque la mamá no lo podía expulsar. Como consecuencia, la mamá terminó con un desgarro, y el bebé actualmente está en silla de ruedas, porque esa doctora le jodió la cadera y nunca pudo caminar. Ahora, ¿por qué dije que era un caso de karma? Bueno, a esta doctora, gracias al cielo, la quitaron de su cargo después de múltiples denuncias y quejas. Pero no solo eso, el dichoso karma no lo pagó. Ella lo pagó su hija, porque cuando la hija de la doctora tuvo su primer embarazo, a los pocos meses tuvo un aborto espontáneo, donde casi pierde la vida, y cada vez que intentaba tener un bebé, siempre tenía complicaciones y lo terminaba perdiendo. Es triste pensar que todo el daño que causó la doctora a muchas mujeres y bebés al final lo terminó pagando fue su propia hija. Pero bueno, en esta vida todo se paga, aunque termine afectando a terceros, lamentablemente. Trabajé en un hospital privado, en el área de urgencias. Un día llegó un paciente que tenía cita con un médico especialista para internarse. El protocolo cada vez que ingresaba un paciente era que tenía que pasar X revisión y estudios por el médico general, además de descartar el COVID. ¿Cuál fue nuestra sorpresa que el médico general se dio cuenta que el paciente no tenía nada, no necesitaba ninguna operación? Hicimos todo lo posible antes de que llegara el especialista para hacer saber al paciente, pero el doctor optó por llevarse a su paciente a otro hospital, notando nuestras intenciones por truncar la estafa que estaba a punto de hacer. Ahí me enteré que algunos doctores llegan a hacer este tipo de estafas a pacientes. Desafortunadamente no pudimos hacer nada, puesto que todos los médicos especialistas son externos. Así es que siempre pidan 2 opiniones y pregunten mucho e infórmense bien.